capitalismo crees que conlleva a la violencia? Refiriéndonos al comentario que hacía Douglas. Sí, bueno, Douglas en el segmento anterior mencionaba que el problema principal es que se está en un proceso de cambiar el funcionamiento de la sociedad y este proceso traía unos males, que era el capitalismo, que eso era lo que producía la violencia. La pregunta es, llevamos 11 años en transformación, llevamos 11 años intentando provocar un cambio por parte de este gobierno, llevamos 11 años donde nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de clase son asesinados en las calles venezolanas y todavía no hay ningún cambio. Pero uno acepta que se puedan cometer errores. Lo que yo no puedo aceptar es que sean 11 años de errores donde nosotros los venezolanos sufrimos de lo que nosotros más valoramos, que es la vida de un familiar nuestro, nuestra propia vida, y nosotros veamos que eso se está perdiendo constantemente. Justamente por eso, está bien que se cometan errores, pero no podemos permitir que pase esto durante 11 años. Por eso estas elecciones del 26 de septiembre van a ser fundamentales, justamente por esto. Porque esta es la oportunidad nuestra, de todos los venezolanos, de expresarnos si estamos de acuerdo con lo que está pasando, o si nosotros creemos una Venezuela distinta, que realmente luche por la seguridad, que luche porque no haya toneladas de comidas podridas que todavía se siguen descubriendo, que realmente hay una diplomacia internacional que fortalezca al país y no nos haga simplemente clientes de los demás o que otros países sean clientes nuestros. Pero el proyecto acá es ver una Venezuela que realmente prospere, que realmente le traiga un buen futuro a los venezolanos, que no veamos a nuestros familiares, a nuestros amigos teniendo que escaparse del país porque no ven ningún futuro productivo acá para ninguno de nosotros. Pero si el capitalismo produce violencia, yo creo que esa no es la discusión ahorita. Esa discusión puede ser filosófica, la podemos hacer después. Lo que queremos nosotros ahorita, especialmente los estudiantes, es que se nos solucionen los problemas. Y eso es que yo pueda salir un día a la noche a gozar con mis amigos. Y yo no puedo hacerlo porque yo tengo miedo que yo no sé si yo voy a llegar a mi casa al día siguiente. O si yo lo tengo que escribir a mi papá cada 5 o 6 minutos preguntándole si está bien, porque no sé si él logró llegar a su trabajo o logró la ruta de vuelta. Pues ese es el problema que queremos nosotros los venezolanos. De verdad al venezolano común no se pone a discutir todos los días si el capitalismo es bueno, si el socialismo es bueno, sino lo importante aquí es que nos solucionen los problemas. Y el 26 de septiembre nosotros tenemos el poder de nuevo de poder decidir si como se están haciendo las cosas está bien o si está mal. Por acá nos llegó un dilo que dice: al joven comunista y de pacotilla que deje el culto a la personalidad y que los muertos semanales no son cuentos, son realidad. ¿Qué argumentas a ese dilo? Mira, qué casualidad que yo iba a hablar algo parecido a eso. Saben que el culto a la personalidad tiene la oposición ahorita en este momento. O sea, la concentración del odio que tiene la oposición de este país, y que lamentablemente uno le tiene que decir oposición porque, bueno, son compatriotas, son gente del mismo país, pero que están enfrascados, están disociados por los medios de comunicación, por toda una ideología que lamentablemente no apuesta a la igualdad, no apuesta a la... El presidente apunta a la igualdad, Douglas, por supuesto, con su no solo discurso de repente, no sé si opinas que... Claro, por supuesto, porque es que fíjate, aquí yo no podría, digamos, decir que no hay un contrincante o una oposición de un lado, y yo no podría decir que esa oposición no está haciendo labores para atacar infundadamente y legítimamente a un gobierno que ha sido reelegido ya más de 7 veces por la mayoría del pueblo venezolano y que se ha legitimado en diferentes instancias, ni siquiera por las elecciones. Nosotros creemos, incluso, y me llamaba comunista, hay mucha gente aquí que le tiene miedo a esa palabra, le dicen comunista y bueno, eso es como decir satánico o algo por el estilo. Pero bueno, yo invito a la gente que nos escucha, y afortunadamente sé que aquí todavía deben de quedar usuarios de esta radio y usuarias que crean en el proceso revolucionario. Los invito a que estudien, a que llenen un poco también su biblioteca con un poco de política para que puedan argumentar ese tipo de comentarios. Pero bueno, yo quería también, para no desviar el tema por ese comentario, decir que nosotros tenemos un plan de gobierno. Bueno, que también como lo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el Plan Nacional Simón Bolívar, cosa que la oposición venezolana tampoco hace referencia jamás, porque por supuesto que es uno de los elementos que nosotros tenemos como argumento para decir que realmente hay un plan de país, y a diferencia de la oposición que nos ha planteado durante esta campaña, bueno, te voy a decir los 7 ejes fundamentales de este plan: nueva ética socialista, suprema felicidad social, democracia protagónica y revolucionaria, modelo productivo socialista, nueva geopolítica nacional, Venezuela potencia energética mundial y nueva geopolítica internacional. Esto plantea 7 ejes que determinan un cambio estructural y también social en el tema de las relaciones, no solo internas sino externas de nuestro país, y la reconstrucción de nuevas relaciones de producción, que desde el punto de vista marxista, como lo defendemos, debe ser uno de los cambios fundamentales que debe impulsar este gobierno. Sin embargo, para terminar, hay una cosa que mencionaba el compañero, que es sobre el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo no es un cliché. El
capitalismo no es un discurso banal, sin sustento. El capitalismo, si ustedes lo buscan, estudiantes como el compañero Diego, pueden irse a una biblioteca y buscar a Adam Smith. Adam Smith es uno de los que defendió en algún momento la economía y incluso fue quien introdujo el tema de las clases sociales, que después se lo adjudican al marxismo, sino que el marxismo profundiza el tema de las clases sociales y ahí se identifica por qué la lucha de clases, como el presidente Hugo Chávez la ha reivindicado. O sea, nosotros creemos en que hay un problema, hay una lucha de clases, que eso es, bueno, tiene su teoría, tiene su fundamento y tiene su realidad. Porque entonces, claro, si nos vamos al tema de que si no es filosófico o no, yo creo que también debe haber un debate filosófico y incluso contrarrestando un poco lo que dice él. Yo creo que hay mucha gente. Vamos a darle cabida también a Diego Charife, que ya, también para terminar, hay mucha gente debatiendo ahorita sobre eso, demasiada gente, sobre todo organizada en sus comunidades, a diferencia de lo que es. Antes de darte la palabra, Diego, voy a leer un mensaje que me envía Didier Torres, estudiante de economía. Dice: Colombia es capitalista y sus homicidios son menores que en Venezuela, igual que en México. Cabe acotar que su población es 3 o más veces que la venezolana. No es el capitalismo el culpable, es el discurso violento y descalificador del mismo presidente. Por eso, pues acá lo que yo quiero dejar claro es que la discusión ideológica es necesaria, es importante, y todos aquellos que queremos hacer política como proyecto de vida, si no tenemos una formación ideológica, lo que vamos a estar es hablar sin fundamento. Pero el problema es el siguiente: cuando a mí me vienen a robar, a mí la persona no me viene y me dice ladrón, y me dice: tú, por ser capitalista, te voy a quitar tu teléfono porque yo, socialista, creo que la lucha de clases, y por eso atrae la fuerza y va a retomar el equilibrio de la lucha de clases. Esa discusión no se da cuando me vienen a robar a mí, ya sea que yo soy de derecha, sea yo soy de izquierda. La realidad es que hay un gobierno que ha tenido 11 años, igual lo repito, 15 programas de seguridad, 7 ministros de Interior y Justicia. No se ponen de acuerdo los institutos, pues los mismos órganos del Estado, en la cantidad de homicidios. Salen miembros del gobierno nacional riéndose públicamente de los homicidios y de la cantidad de gente que muere en este país, y en vez de buscar soluciones prácticas a los problemas, lo que se enfrasca es una discusión filosófica en lo que está ocurriendo. Yo no estoy en contra de esa discusión filosófica, yo lo que estoy en contra es que no se busquen soluciones prácticas a esto. Sí. Si es necesaria una revolución del proletariado y que realmente empiece una dictadura del proletariado, bueno, llevan 11 años y todavía no parece darse ni siquiera el primer paso. Pues por eso, si la solución es esa, propónganla, vamos a ver si funciona y caigamos y veamos si realmente funciona. Pero la realidad es que no se propone absolutamente nada y lo único que vemos es que los venezolanos siguen muriendo constantemente. Buenas tardes, jóvenes, soy una venezolana de avanzada edad, es decir, he vivido más que ustedes. Al revolucionario, que si él supiera, le digo, lo que es vivir en comunismo, no opinaría, y que el presidente sí lo es, mas no es el dueño de Venezuela. Chicos, ya para concluir en nuestro Claro y Raspado el día de hoy, edición especial, ¿cuál es el factor principal del incremento de la delincuencia? Que es una sensación, cabe la pregunta, ¿es una sensación de que aumenten los robos celulares, los secuestros, las muertes violentas? ¿Es una sensación realmente? Bueno, mira, ahí hay una, yo creo que sí. ¿Crees que hay una sensación? Mira, hay una cosa que, por eso es que el debate, yo siempre he insistido, y la otra vez cuando vine insistí en esto, hay que debatir también cuál es la técnica de manipulación de los medios de comunicación. Fíjate, si nosotros sumimos solamente este debate a las cifras, estamos en un graso error. Porque entendemos lo que está diciendo el compañero. Bueno, en el New York Times salió un artículo que comparaba a Venezuela con Irak, creo que era, con Bagdad. Y decía unas cifras de que allá había mucho menos muertos, cosa que es absolutamente mentira. Eso está demostrado. No solo, claro, por supuesto en los medios, vuelvo e insisto, en los medios, los medios que crean el sentido común de la gente, los medios que crean la sensación de veracidad y de realidad en la gente, porque recuerden que todavía lamentablemente en este país hay personas que creen que lo que dicen los medios es la verdad, y ya. O sea, que ahí no hay tendencias ideológicas, que ahí no hay intereses económicos, que no hay intereses políticos, y sobre todo que no hay intereses de desprestigiar un gobierno como el que está en este momento. Lo hemos visto en demasiadas oportunidades. O sea, yo aquí no pudiera, como estamos hablando de inseguridad, no quiero perder el tema solo en denunciar muchas de las cosas que hacen los medios. Pero ¿cuál es el factor principal del incremento de la delincuencia? Para concluir ya rápidamente. Rápidamente, mira, yo creo que la delincuencia ha bajado vertiginosamente, y eso no solo porque yo lo diga, sino porque si vamos a hablar de particulares, yo por lo menos en mi comunidad he visto la disminución de la violencia en un grado bastante alto, y yo estoy hablando por ejemplo Diego, de parroquias del circuito 3 donde voy en este caso voy a votar. Segundos. Ok. Diego, ¿cuál es el problema fundamental de la inseguridad? El factor. Un gobierno y unos seguidores que no reconocen el problema, que siguen diciendo que es culpa de los medios de comunicación, que siguen diciendo que es culpa del imperio, que siguen diciendo que es culpa del capitalismo, y no, sin reconocer el problema no proponen soluciones para esto.
Por eso seguimos con 15 programas completamente ineficientes que no han solucionado el problema, 7 ministros que han sido ineptos en el funcionamiento de su trabajo, y vemos como este año fueron asesinadas 16.047 personas. Pues mientras el gobierno no reconozca cuál es el problema y no haga propuestas sólidas y serias al problema, para solucionarla no va a haber ninguna solución a este problema. Pues por eso el factor es un gobierno que no es honesto. Tiempo, ya ustedes saben cómo son las reglas, se acabó por hoy este debate en Claro y Raspado edición especial. Estuvieron debatiendo en esta oportunidad Douglas Rangel, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, además miembro de la Juventud del PSUV, y Diego Charifker, presidente adjunto del Centro de Estudiantes de Derecho de la UCB, un tema muy polémico como la inseguridad. ¿Sus Twitter, chicos? Bueno, el mío es Douglas CSS. Así, Ok. pero disculpa, yo quería hacer una invitación rapidito Ajá. en materia de solución. A los que nos escuchan que todavía tienen capacidad de crítica, hoy a las 4, lanzamiento del plan de seguridad del metro en Plaza Venezuela, en la estación de Plaza Venezuela, va a estar el comandante Chávez ahí, los invito a que vayan para allá y bueno, saquen su propia conclusión. Y el mío es @Diego Charifker. Así es, bueno, y un hilo que llega aquí, un trono de oro para el comandante, Ana Gil desde Caracas. Con esto vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos con mucho más, de todo un poco.